¿Ya? Entonces, y lo siguiente, pues básicamente es hablar del contenido que vamos a desarrollar. A ver, muy bien. Eh, lo mismo, ¿no? O sea, con la idea de no, de no salirme en realidad de ningún contexto ni del contenido que ustedes ya estaban seguramente acostumbrados o están acostumbrados, vamos a abocarnos, digamos, en el contenido de referencia. Ya, el contenido de referencia, entonces, para a todos, ¿cuál es? Seguramente el que les voy a compartir en un minuto. Pueden ver la el documento. Sí, que se ve. Ya, excelente. Entonces, bueno, este documento me lo ha compartido la auxiliar muy gentilmente, que había sido una actualización del 2018. Ya, entonces, eh, basada, todo esto es lo que más o menos he podido notar, todo esto en el uso de algunos programas como el ETAPS y el SAP directamente, y sobre todo todas las verificaciones en términos de la ACI en su versión 2014, ¿verdad? Entonces, esto es la base en realidad de todo este documento. Seguro que ustedes, como ya han visto los capítulos anteriores, pues han podido ver que se sigue una cierta estructura, en realidad se sigue una cierta estructura en cada diseño de fundación, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes ya han visto diseño de zapatas, en este caso, zapatas aisladas, han visto vigas, etcétera, ¿verdad? Entonces, se habrán dado cuenta que hay una estructura bien definida en esto. Entonces, nosotros vamos a seguir esta misma estructura, ¿ya? Vamos a seguir la misma estructura y nos vamos a, por ejemplo, enfocar en el capítulo que faltaba por desarrollar, que son las losas de fundación, que corresponde en este texto al capítulo 5, pero en la práctica misma corresponde al capítulo 4, si más no me equivoco, ¿verdad? Seguro eso más por este capítulo 2 que tienen acá, en este texto, que es de referencia en realidad tal vez un capítulo que sirve de base, ¿verdad? Que sirve de base, pero que seguro no es interiorizado en el contenido de esta asignatura, pero sí nos sirve de base para tener en cuenta en ya los diseños de los distintos elementos de fundación. ¿Verdad? Entonces, por eso entiendo que aquí aparece como un capítulo 5 esto. Significa que entonces nosotros vamos a seguir también la misma estructura, este mismo contenido, y vamos a desarrollar, digamos, este mismo procedimiento. Ya aquí tenemos muchas ecuaciones ya bien definidas. Eh, Seguro que hay algunos pequeños errores de typeo que también tenemos que identificarlos y aclarar tal vez, pero la idea es de que entremos nosotros, por ejemplo, en esta primera semana a ver hasta este punto, hasta acá, hasta este punto, entre hoy y el día viernes con ustedes, ¿ya? Y la siguiente semana quedaría definido este contenido por el método flexible. Eso va a avanzar seguramente o vamos a abordar la siguiente semana, ¿ya? ¿Hasta dónde nos queda esto? Creo que hasta los ejercicios propuestos. Y las dos últimas semanas, pues empezaríamos a ver este siguiente capítulo, que corresponden a las losas con vigas de fundación. Entonces ahí tenemos nuevamente contenido para la primera semana, el de las losas en una dirección. Acá está.
Y la última semana estaríamos viendo las losas de fundación con vigas en 2 direcciones. Y con esto estaríamos cumpliendo con tal vez con el plan de trabajo de esta asignatura. Entonces, mi tarea principalmente se basa en concluir con este capítulo, con estos 2 capítulos según esta referencia, para cerrar este semestre. Y obviamente, tomar las evaluaciones que faltan todavía. ¿Ya? Entonces, las otras evaluaciones, trabajos realizados y todo, pues esos ya quedan definidos, ya no los tocamos para nada. Alguien decía algún repechaje, ¿verdad? Creo que se me pasó también aclarar aquello. Es cierto, bueno, ha sido también un tema consultado en el paralelo, pero en este caso les voy a compartir la misma idea que les dije al otro grupo. Podemos considerar ese repechaje, ¿ya? Podemos considerar ese repechaje, pero también, bueno, sería como condicional, o sea, que simplemente todas las personas que han dado ese examen, ¿no? Porque se supone que va a ser como que algo para mejorar la nota que dieron en ese examen, ¿ya? Aunque probablemente no les ha ido bien por temas de tiempo, por varios aspectos, etcétera. Entonces, podemos considerar aquello, pero ¿cuándo lo vamos a tener esa consideración? ¿Cuándo lo estaríamos tomando ese examen? Pues después recién del siguiente parcial. Ahí tenemos un espacio, creo que de 2 semanas, más o menos antes de llegar al examen final. Entonces, en medio de eso, podríamos programar un examen que vaya un poquito tal vez a mejorar sus calificaciones de ese primer examen que hayan dado. ¿Ya? Y nuevamente, condiciones las mismas, que para dar ese repechaje tendrían que haber presentado su proyecto 1 y su proyecto 2, que corresponden al primer parcial. Entonces, esas serían las condiciones. No sé qué les parece. Sí, Inge, está bien. Inge, Está bien, Inge. un favor más. ¿Será que tal vez nos puede dar un buen tiempo para subir el examen una vez terminado el lapso de tiempo para el examen? Porque por mi parte, bueno, yo solo estoy con Megas de Entel, vivo muy lejos de la ciudad y la verdad que en esta parte ha decaído mucho la señal, ¿no? Y a veces usted tenía ese problema en mis exámenes, no está pudiendo cargar muy rápido. Sí, entiendo. Yo, la verdad, este es un problema, digamos, que hemos notado en el desarrollo de esta modalidad de clases, la verdad. Y no solo pasa en este grupo, sino en todos los grupos. Siempre a veces tropezamos con ese inconveniente y además, ¿no? Si cuando todos suben en uno a una misma plataforma, a veces tiene inclusive a saturarse un poco más. Entonces, por eso es que habíamos considerado ese espacio de 30 minutos en los exámenes ahora y lo que lo mencionábamos, ¿no? Al inicio, considerando estos aspectos, entonces, y además el formato o tipo de examen que tenían o que se desarrollaba en esta asignatura, entonces estaríamos ampliando este periodo al doble prácticamente, para que así tengan ustedes tiempo, por un lado, de concluir adecuadamente su examen, y segundo, pues de subir tranquilamente también en ese periodo de tiempo a la plataforma. Entonces creo que sí estaríamos tal vez considerando ya tu solicitud. ¿Aclarado entonces, joven? Sí, Inge, gracias. Excelente. Bien. Bueno, disculpen un ratito, me voy a mover por un poco de agua, ya un minutito, por favor, les pido.
Muy bien, jóvenes. Ya estamos de retorno, entonces ahora, bien, creo que, a ver, nos hemos tomado buenos minutos, creo, un poquito en conversar con ustedes, en coordinar algunos detalles en temas de cronograma y también en temas de el desarrollo de esta asignatura en este tiempo que nos queda. Espero que tratemos de ser, creo que todos en realidad, un poco flexibles por el tiempo que nos, que nos toca, digamos, enfrentar ahora, ¿ya? En todo sentido. Y yo también voy a ser, digamos, un poco considerado en ese punto con ustedes, ¿ya? Bien, jóvenes, entonces, hechas las aclaraciones de todos los detalles y tratando de responder seguramente a muchos de sus inquietudes y coordinando ahora algunos puntos específicos que ya los hemos mencionado, pues debemos entonces abocarnos a empezar a ver el contenido del capítulo 5, ¿ya? Para aquello voy a compartirles, en este caso, voy a compartirles eh, una presentación que ha sido preparado para esta primera etapa, para esta primera semana en realidad, de acuerdo a lo que hemos apuntado hace un momento. Aguárdenme un pequeño segundo. Solo un par de segundos. Bien, me confirman si pueden ver ya la presentación que les estoy compartiendo. Sí, se ve. Se ve bien. Muchas gracias. Sí, ingeniero. Muchas gracias. Ah, otro detalle, por cierto, antes que se me pase, ¿ya? Para conectarse, por favor, siempre con su correo institucional, ¿ya? A los links que les envíen. ¿Ya? No se olviden. Siempre conectarse con su correo institucional. Bien, a ver, yo creo que a estas alturas ya todos estamos familiarizados con el diseño estructural de las de fundaciones, ¿verdad? Ustedes ya hasta este punto ya conocen en realidad los distintos tipos de fundaciones superficiales. Debemos aclarar que la asignatura de Fundaciones 1 está dirigido a hacer el diseño estructural de fundaciones superficiales. Y dentro del grupo de fundaciones superficiales, pues vamos a encontrar una gran variedad de fundaciones, como son, por ejemplo, las zapatas aisladas, ¿verdad? Y dentro de las zapatas aisladas inclusive podemos encontrar subgrupos, ¿verdad? De esquina, medianería, central, etcétera. Seguramente han visto también los grupos de zapatas combinadas. Luego han dedicado un capítulo a ver lo que es el diseño de fundaciones del tipo vigas, ¿verdad? O vigas de fundación. Entonces, como indicaba, pues a estas alturas ya estamos muy familiarizados con los distintos elementos de fundación. El otro grupo de fundaciones corresponde, en este caso, a las losas de fundación, ¿ya? Y es el tiempo que, bueno, ahora la vamos a dedicar a hablar un poco de estas fundaciones. Seguramente entenderán que existe esta variedad de fundaciones debido también a distintas circunstancias, puede ser de la estructura misma, del terreno, ¿ya? Por ejemplo, sabemos que las fundaciones aisladas pues, van a trabajar adecuadamente en cierto tipo de estructuras, o cuando tenemos capacidades del terreno bastante buenas o características de resistencia muy buenas, entonces seguramente resultaría ser adecuado el uso de esas fundaciones. Debemos entender también o ver por el lado económico, ¿no? Siempre en la ingeniería
el ingeniero evalúa estos dos factores, ¿no? Una parte que es la parte técnica, ¿ya? Y la otra parte que es económica. Entonces, en la parte técnica debe garantizar la seguridad estructural de cualquier estructura, y en la parte económica también debe de cuidar aquello, ¿no? Tiene que un poquito ver esa seguridad en función a la economía. Entonces, no solamente podemos pensar en la seguridad y dejando de lado la economía. Ahí sí estaríamos real, tendríamos proyectos seguramente sobredimensionados que nos van a costar pues un montón de dinero adicional, ¿verdad? Eso debemos siempre tener presente como ingenieros. En ese sentido, podemos aclarar que, por ejemplo, o alguien seguramente ya les ha dicho que las fundaciones aisladas probablemente sean las fundaciones más económicas. Entonces, la primera cosa que a uno, al calculista se le viene es pues tratar de fundar su estructura con zapatas aisladas, por el tema económico. Si cumple la seguridad con zapatas aisladas, pues uno se siente feliz y va a estar cumpliendo con la seguridad y la economía seguramente. Pero si la situación va creciendo, por ejemplo, en términos de carga, ¿verdad? Probablemente yo necesite colocar una estructura mucho más grande, ¿ya? Voy a, por ejemplo, poner un número de niveles mayor, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Probablemente mis zapatas aisladas ya no logren cumplir, digamos, con los requerimientos de la carga que va a transmitir esta estructura al terreno. Entonces, ahí tenemos, o empiezan más bien, a darnos otras alternativas. Y como alternativa inicial al diseño, en este caso, de una zapata aislada, entonces, ¿cuál sería la siguiente? A ver, ustedes, si me pueden ayudar. ¿Cuál sería la siguiente alternativa? Una zapata combinada. Zapata combinada. Excelente, muy bien. Entonces, empezamos a ver ese detalle, ¿no? Entonces, desde el punto de vista estructural mismo, nosotros vamos a empezar a ver, entonces, a combinar probablemente dos ya columnas en una misma fundación, o tal vez inclusive, dependiendo de las condiciones, hasta 3 o 4, no sé, dependiendo, pero ya podemos ir juntando aquello. ¿Qué es lo que ganamos con esto? Pues a mayor área, seguramente a mayor área, pues vamos a tener mayor capacidad de soporte. Si todavía las condiciones de la estructura no dan para cumplir con estas fundaciones, entonces, de la forma inclusive de la estructura, porque a veces tenemos estructuras más esbeltas que otras, no son muy simétricas, tenemos momentos bastante fuertes en algunas zonas, entonces vamos a incorporar probablemente ya el diseño seguramente de, ¿qué cosas? Vigas de fundación, ¿verdad? Probablemente ya empecemos a ir por ese detalle. Entonces, las vigas de fundación tienen otra forma de trabajar, tienen esa ventaja de absorber grandes momentos transmitidos por la estructura, por ejemplo, grandes esfuerzos cortantes, etcétera, ¿verdad? Entonces, no sé si me ha salido muy bien, pero esa es la idea. Entonces, ahí empezamos a ver. Entonces, pasamos de acá por esta segunda verificación. Si no da, pues continuamos con esta. ¿Qué pasa si la situación es más crítica o la carga es mayor? Por ejemplo, aquí tenemos mayor número de pisos que necesitamos emplazar en una zona, o tenemos las condiciones, por ejemplo, de capacidad admisible bastante bajas, el terreno muy malo. ¿Qué va a ocurrir? Entonces, probablemente no me cumplan estas condiciones, y ahí es donde requiero tal vez empezar a ver el tema de emplazar todo en global, a las cuales llamamos nosotros
losas de fundación, de tal manera que todas las columnas, en este caso, pues van a empezar o más bien se van a apoyar en estas plataformas, ¿verdad? Entonces, si hubiera más, excelente. ¿Eso qué ganamos con esto? Obviamente el área de apoyo. Estamos viendo todo el área de apoyo que ganamos con esto y eso nos va a significar que la capacidad desde el terreno, así sea baja, pues ya va a poder trabajar adecuadamente. Bien, entonces esa es más o menos la secuencia de toma de decisiones en las fundaciones, ¿no? Obviamente, si todavía esta condición no funciona, tenemos como otra alternativa, pues ya el tema de fundaciones profundas, ¿verdad? Tenemos el tema de fundaciones profundas. Entonces esa es la secuencia, las fundaciones profundas definidas por seguramente los pilotes. Entonces estos pilotes puede ser un pilote o puede ser grupo de pilotes, tal vez apoyados en cabezales, en ciertas estructuras de cabezales. Obviamente estas estructuras seguramente pues nos van a proporcionar mayor capacidad del terreno. ¿Por qué? Porque tienen la ventaja de que estas estructuras transmiten la carga en este caso del edificio, a suelos que seguramente van a tener una resistencia mucho más alta en profundidad. Entonces, sin embargo, ahora, muy bien, obviamente si uno quisiera irse por lo seguro, pues diría, pues aquí esto me va a dar totalmente una seguridad. Pero como les decía, el tema económico es importante y eso debemos verlo, por ejemplo, de esta manera. Seguramente los más económicos están acá. Un poco más que lo económico, aquí ya podemos decir, aquí va a ser, es económico todavía, pero con un cierto grado todavía un poquito más de inversión, ¿verdad? Requerimos para esto, pero estamos ganando en capacidad. Si todavía no da, pues esto llegaría a ser ya todavía económico, pero aumentando un poco más de presupuesto. Las losas de fundación, básicamente, no sé si considerarlo todavía económicos con tal vez sumándole un poco más de presupuesto, pero estoy seguro que acá no puedo pensar de que estas estructuras van a ser económicas. Aquí sí hay que decir, esto sí, y hay que ponerlo así, ¿no? Aquí este sí tiene un costo caro, elevado, pero a veces son necesarios. Entonces, esa es más o menos la idea para tomar la decisión, seguramente, de seleccionar algunos de los tipos de fundación. Pero, como ya les había dicho, primero nosotros vemos algunos aspectos técnicos antes que la economía. Esto es lo económico, más o menos, la secuencia económica. En temas técnicos, pues debemos ver nuevamente algunos aspectos. Y para aquello, pues ya me voy a introducir, por ejemplo, ya haciendo una pequeña introducción en algunas figuras específicas. Por ejemplo, si a mí me proporcionaran un plano arquitectónico de este tipo, ya, y este es un plano arquitectónico también, extraído de un proyecto X, ya, y yo veo, por ejemplo, esto y digo, pues lo primero que uno cuenta es el nivel de losas que va a tener esa estructura, ¿no? Aquí tengo 1, tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7 niveles de losa. Entonces, ya esta idea, a priori, pues a uno le da tal vez una idea, casi puede ser inclusive una idea rápida, ya que debe ser verificada, obviamente, y voy a decir seguramente para este tipo de estructuras, pues es muy probable que unas zapatas aisladas ya no me trabajen adecuadamente, porque la carga que esta estructura va a transmitir, pues ya es considerable,
¿verdad? Ya es grande, son 7 niveles, ¿no? Entonces, aquí ya estamos viendo un incremento de cargas. Entonces, probablemente venga y diga, tal vez debería de verificar esto con vigas de fundación, tal vez, y si no da, pues tal vez podría incorporar, por ejemplo, ya las losas de fundación, es muy probable. Generalmente en la práctica es muy común pensar rápidamente que para estructuras de 7 niveles adelante, pues deberían de utilizarse ya eh, losas de fundación de manera automática. Pero eso es también un poco parte del criterio de cada profesional, cómo enfrenta cada situación. ¿Ya? Pero si yo veo esto, es muy probable que ya en mi cabeza entre directamente esa idea de fundarlo sobre losas de fundación. Pero, siempre digo, veamos cuáles son principalmente esas características que me van a ayudar a tomar una decisión o inclinarme por el diseño de una losa de fundación. Ya los hemos mencionado. Primera cosa, capacidad admisible. Probablemente tengamos una baja capacidad admisible del suelo donde vamos a apoyar esta estructura, que en realidad este es un dato que viene de un estudio geotécnico, ¿verdad? Entonces es un dato conocido en este momento, es un dato que lo vamos a conocer. Pero si es muy bajo, seguro que las zapatas aisladas, combinarse, etcétera, no van a cumplir con, con la verificación al hundimiento, por ejemplo. Ya no van a cumplir. Segundo aspecto, nivel de carga de la estructura. ¿Ya? Entonces, nivel de carga de la estructura. Si la carga es muy grande, seguro que eso me va a llevar directo a definir una losa de fundación. Carga de la estructura. Ups. La carga de la estructura. Siguiente, todavía puedo optar por más criterios que me ayuden a definir esto. Por lo general, a veces algunos proyectos ya vienen definidos, por ejemplo, o preestablecidos, donde se van a utilizar, por ejemplo, en este caso, o van a tener un nivel de sótanos, o inclusive hasta 2 niveles de sótanos, dependiendo la funcionalidad que se le dé a la estructura, ¿verdad? Entonces, cuando tengamos el uso de sótano, entonces es también un criterio que me va a ayudar a definir el uso de losas de fundación. Pero todavía hay un cuarto criterio que probablemente sea tal vez también muy fundamental, que es la relación de áreas, ¿ya? La relación de área, en este caso, de las zapatas aisladas, voy a decirlo así, ¿ya? Si esta relación de áreas de las zapatas es mayor al 50% del área total donde se va a emplazar la estructura, entonces deberíamos de optar por una losa de fundación, por temas inclusive constructivos, económicos, etc. Ya entonces, ahí tenemos una lista que hemos estructurado que nos ayudan a decidirnos por una losa de fundación. Bien, ¿a qué hace referencia esto? Pues vamos a suponer que aquí tenemos esto, nosotros, vean que aquí tengo una, tal vez, seguramente estoy viéndolo en perspectiva, pues el área que está ocupando, por ejemplo, esto, simplemente para tener una idea, es todo esto. Aquí se está poniendo toda la estructura, ¿verdad? O va a ir apoyado en toda esa área. Visto en planta, yo podría verlo, por ejemplo, de esa manera, como un esquema. Ya, esta sería
donde este sería el área donde se va a apoyar toda la estructura. Entonces, esta área sería esta área total que había mencionado acá. Entonces, conociendo esta distancia y esta otra distancia, puedo encontrar el área total donde se va a emplazar la estructura. Si yo verifico, ¿verdad? Si yo verifico que, por ejemplo, cumple, digamos, las condiciones de resistencia cuando yo utilizo zapatas aisladas, por ejemplo, voy a tener de esta manera, ¿ya? Voy a suponer que he hecho este cálculo, pero básicamente, probablemente inclusive así, me cumpla con unas zapatas de este tipo, vean, para no exagerar mucho, voy a poner un poco de ahí, ¿ya? Y aquí tenemos nuevamente otra zapata aislada. Vamos a suponer que he hecho esta verificación y cumple. Y aquí seguramente vamos a tener una central todavía más fuerte. Entonces, noten esto. Si yo sumo, en realidad, el área de todas estas zapatas, ya donde están, o sea, la totalidad del área de todas estas zapatas, vean lo que estoy haciendo, ya, entonces, este es uno de los controles que debemos realizar. Voy a tomar biencito esto para que se entienda. Muy bien, no está a la perfección, pero seguramente ya podemos ubicarnos a lo que estamos intentando aclarar. ¿Ya? Muy bien, ahí tenemos este detalle. Excelente. Aquí es donde ahora nosotros debemos, aquí está, donde debemos realizar el cálculo del área, ¿ya?, de cada una de estas zapatas, ¿ya? Entonces, y hacer la sumatoria. O sea, tengo que calcular el área de esto, más el área de esto, más esto, más esto, más todos los que existan. Entonces voy a tener una sumatoria de las áreas de las zapatas aisladas. En realidad aquí me faltaba colocar tal vez la sumatoria. Muy bien, si el área ocupada por las zapatas aisladas supera esta condición, pues vean, lo lógico sería pues directamente utilizar una losa de fundación, ¿verdad? Entonces aquí viene un criterio también importante en relación a este tema. El área total, pues, queda definido de esa manera. El área de las zapatas, pues, simplemente hacemos la sumatoria y la comparamos. Si se cumple con esto, pues, básicamente diríamos que pasamos por un diseño de una losa de fundación. Muy bien, esto, a ver, siempre me gusta hacer las consultas. ¿Ha quedado claro estos criterios, jóvenes, antes de entrar en el mismo diseño de una losa de fundación? A ver, aquí hay algún mensaje, dice... ya, ¿por qué se considera el uso de un sótano? Dice, bueno, a ver, bueno, hoy en día el uso de sótanos es bastante habitual, ¿no? Entonces, por lo general, son por temas inclusive
de aprovechamiento de espacio. Ahora que, sobre todo en ciertos lugares, pues el gran problema es el espacio. No se cuentan con mucho espacio. Por tanto, una de las cosas que tiende por hacer, en este caso los que diseñan estos proyectos, pues es aprovechar un poco en profundidad, de tal manera que el sótano pueda cumplir una cierta función, por ejemplo, como uso de parqueos, que es lo más común, ¿ya? Y inclusive pueden ser uno o dos niveles inclusive de parqueos. O inclusive cuando la estructura realmente es tremenda. ¿Ya? Y aquí hay un detalle muy interesante. Cuando tenemos estructuras que van a ser, por ejemplo, del orden, no sé, de 15, 20 niveles, inclusive arriba de 12 ya se considera aquello, entonces la capacidad del terreno realmente ya no va a soportar estas cargas tremendas. Y ahí se considera, obviamente, ya por necesidad estructural en ese caso, pues el uso de de sótanos, ¿ya? Donde vamos a fundar a un cierto nivel. Entonces, cuando esa carga es demasiado fuerte, entonces a veces requerimos fundar a mayor nivel de fundación, a D sub F, y en ese caso obviamente pueden ser inclusive hasta 2 niveles de sótano. Obviamente en otros países manejan muchos más niveles, 5, 6, hasta 10 niveles por debajo, inclusive, ¿ya? Pero en nuestro medio yo he visto hasta 3 niveles de fundación, personalmente. ¿Ya? Entonces, pero esto tiene una explicación estructural. ¿Por qué se dice que entremos o se ve la necesidad de entrar a un nivel de fundación mucho más profundo? Por la compensación de cargas, ¿ya? Eso significa lo siguiente. Al inicio el terreno, por ejemplo, pues se encontraba acá. Y todo este bloque de suelo que está acá, por ejemplo, vean, todo este bloque de suelo, obviamente esto tiene que verlo uno en 3 dimensiones, ¿verdad? Para cubrir todo esto, estoy haciendo un corte simplemente, pues lo que hace es transmitir una carga, el peso del suelo, ¿verdad? Está transmitiendo de manera vertical hacia abajo. Y si nos paramos en este punto, seguramente que este punto pues está sometido a un cierto nivel de esfuerzos. Eso es lo que pasa. Entonces, les decía, la condición estructural a veces, de acuerdo a la estructura, pues se trata de que este peso del suelo retirado de la zona, ese peso del suelo retirado, que va a ser retirado para fundar esta estructura, tienda a igualar, o por lo menos se acerque, vamos a decir, se acerque al peso de la estructura. Ese es un criterio que se maneja también para el uso de sótanos en algunos casos. Si nosotros conseguimos esto, ¿verdad? Si nosotros conseguimos esto, pues ¿qué vamos a hacer? Estamos retirando un peso de terreno acá y estamos reemplazando por el peso de la estructura que es equivalente a este peso. Entonces la pregunta es, ¿cuánto cambiará esta situación acá? Si logramos igualar exactamente, pues vamos a tener, digamos, un terreno como en condiciones iniciales, ¿verdad? Estaríamos trabajando bajo más o menos una condición inicial. Sería la situación ideal de llegar a esta condición. Esa sería una condición ideal. Entonces, a veces se piensa mucho en esto y conociendo el peso de la estructura que va a transmitir, pues a veces definimos también el nivel de fundación y le damos ya como uso de un sótano seguramente a esta estructura. Esa es básicamente la aclaración respecto al uso de sótanos. Creo que tengo algunas otras consultas. Dice.
Para descartar este tipo de fundaciones y pasar a fundaciones profundas, ¿cuál sería el límite en términos de relación de áreas? Ajá, interesante. Pero quiero decirte que para pasar de una losa de fundación, ¿ya? De una losa de fundación a una fundación profunda, por ejemplo, a los pilotes, pues aquí no hay relación de áreas, ¿ya? Aquí lo que prima es básicamente, ¿ya? Por un lado, nivel de carga de la estructura, ¿ya? Y que además no necesites hacer esto, no requieras hacer esto, o de que la capacidad del terreno sea muy bajo, por ejemplo, hasta una profundidad X, un espesor H por acá. Por ejemplo, si suponemos cuáles son los materiales que tienen estas características de tener valores de capacidad admisible bajos, pues vamos a decir seguramente las arcillas. Esos son esos suelos que tienen esa característica de tener una resistencia bastante baja. Entonces, si este espesor, por ejemplo, se prolonga por lo menos hasta 10 metros, solo como ejemplo, entonces estoy diciendo que la capacidad del terreno hasta 10 metros, pues va a ser baja. Y por tanto, si tengo una carga grande, nunca me va a soportar adecuadamente, lo que me va a generar grandes asentamientos. Y los grandes asentamientos se van a traducir en asentamientos diferenciales seguramente en la losa misma, y eso en problemas para mi estructura. Entonces, si estamos en esta situación, pues lo más probable sea entonces optar por las fundaciones profundas y transmitir más bien esta carga de la estructura a un estrato, por ejemplo, que esté por debajo de este suelo malo. Aquí tengo un suelo malo, así lo vamos a decir, lo vamos a describir así, suelo malo, no es bueno. Tenemos un suelo malo, entonces es muy probable que por debajo de esto, por ejemplo, tengamos un suelo ya de mayores o de mejores características, y vamos a poner como ejemplo, por ejemplo, simplemente a una arena rígida, ¿ya? Entonces, en ese caso, vean, bueno, no voy a borrar esto, me ha salido, no me parece más un pilote, me parece un árbol que creció chueco más bien, ¿ya? Pero eso es por la pluma que estoy utilizando. Entonces, lo que hacemos es transmitir esto, ¿ya? Y debemos llegar al estrato de suelo mucho más resistente. ¿Cuál es el trabajo que realizan estas fundaciones profundas? Pues el de transmitir esta carga de la estructura, ¿ya? Pero ya pasando de largo la resistencia o la capacidad de este suelo malo, y la va a transmitir directamente a este nivel, al suelo que tiene unas buenas características de resistencia. Entonces el que va a resistir ya no va a ser este material, entonces va a ser este material el que va a empezar a resistir la carga de la estructura, ¿no? Entonces en ese caso debemos pasar por este diseño. Obviamente aquí para hacer ese cálculo hay muchas consideraciones que debemos tomar. No sé si con eso ya queda aclarado ese punto. Sí, ingeniero, gracias. Muy bien. Bien, entonces ya hemos hecho una pequeña introducción en realidad a lo que son el uso de losas de fundación, un poquito aclarando algunos puntos, también aprovechando de responder algunas consultas que ustedes mismos las hacen, ¿ya? Entonces, yo creo que eso siempre es bueno. Cuando hacemos las consultas, pues salimos de muchas dudas, no hay que quedarnos con las preguntas, ¿no? No hay que guardárnoslo. Siempre es provechoso pues ir coordinando de esta manera.
Ya, en lo particular a mí me gusta mucho que la clase se desarrolle, digamos, a base de diálogo y a base también de preguntas realizadas por ustedes. Eso es bueno y provechoso para todos, ¿ya? Entonces, me agrada que hagan las preguntas. Muy bien. Bien, voy a borrar simplemente esto. Ya he concluido un poquito con esta parte introductoria a las losas de fundación, porque ahora vamos a empezar a ver un poco de la definición misma que aparece primeramente en el texto base, ya que es la descripción, y también, perdón, ups, creo que se me fue, mil disculpas, de hecho apreté una tecla sin querer. Ingeniero, una pregunta. Claro que sí, dime, adelante. A manera aclaratoria, si, bueno, lastimosamente tuviéramos que hacer alguna edificación sobre arcillas expansivas que son un poco peligrosas, ¿no? Habría dos opciones, que sería algún método para la estabilización de suelos, y también podríamos entonces centrarnos en las fundaciones profundas, ¿no? Ambas son dos metodologías a tomar, ¿podría ser? ¿Estoy en lo correcto? Sí, correcto. A ver, el tema de los suelos especiales es un mundo bastante interesante, un tema bastante amplio también, que es, en realidad de eso básicamente nadie quisiera encontrarse en su proyecto, ¿no? Pero hay situaciones en las cuales uno se encuentra con ese tipo de materiales, con los suelos que pueden ser, por un lado, expansivos, que son los más comunes. También existen los suelos colapsables, que todavía son peores esos materiales, ¿verdad? O los suelos dispersivos, que entran dentro del grupo de suelos especiales, así se les han denominado en la literatura, ¿verdad? Sin embargo, también ya con el avance de los estudios científicos, pues ya se conocen, digamos, muchos métodos de estabilización de estos suelos, ¿verdad? Porque la característica particular de los suelos, por ejemplo, expansivos, no vamos a tocar todos porque si no, no nos va a tomar mucho, o nos tomaría mucho, es de que estos suelos que al contacto con el agua, al mínimo contacto con el agua, pues ganan grandes volúmenes. Simplemente para hacer un esquema, ¿ya? Si, por ejemplo, yo tengo aquí mi perfil de terreno, voy a suponer que tengo aquí una pequeña estructura, ya voy a dibujar una casita así a lo clásico para simplemente entender, ¿ya? Aquí tengo una pequeña estructura, y si este suelo es expansivo, por así decirlo, cuando entra en contacto con el agua, ¿qué pasa con estos suelos? Tienen la propiedad de absorber grandes cantidades de agua por su misma estructura. Y al absorber grandes cantidades de agua, pues lo que se hace es incrementar el volumen de este material. Se incrementa el volumen de ese material y ese incremento pues tiende, ya obviamente estamos hablando de una ganancia de material, tiende a hacer este efecto, ¿verdad? Y al hacer eso, pues lo que está haciendo es empujar a mi estructura hacia arriba, y si no tiene mucha carga considerable esta estructura, pues va a ceder fácilmente, y al hacer eso ya estamos generando una distorsión en la base de esta estructura, y esto va a empezar a venir vacío. Característica de esto es que las fisuras empiezan de abajo, de las fundaciones empiezan a notarse las fisuras, ¿verdad? Y van avanzando un poquito más, cada vez que pasa, van avanzando más. Esa es una de las características de estos suelos expansivos, ¿ya? Y esto está definido por su estructura. Pero ¿qué pasa? Pierden el agua, se seca, por ejemplo, pues esto va a retornar de nuevo hacia abajo, y entonces todo el tiempo pueden encontrarse haciendo ese ciclo de trabajo. Para aquello hay métodos de estabilización, ya dentro de esos métodos de estabilización principalmente son los métodos denominados los métodos químicos, ya donde se utilizan como agentes principal, por ejemplo, a la cal. La cal tiene esa propiedad en realidad de
de neutralizar sobre todo las propiedades plásticas de estos suelos. Por cierto, como ejemplo simplemente les voy a decir que estos suelos tienen una característica de tener límites líquidos mucho mayores a 50%, por ejemplo. Ese es un parámetro. Cuando estos materiales son, o en estos materiales se incorporan, por ejemplo, la cal, eso reduce, por ejemplo, estos valores y puede llegar tal vez a una condición normal que puede ser aceptada con valores menores a 50% de límites líquidos. Cuando estamos en esto, pues decimos que ya estamos estabilizando al material. O también se pueden utilizar, se ha visto muchos métodos de estabilización, por ejemplo, como la incorporación de cementos, inclusive algunos otros materiales. Hay muchos estudios, ¿ya? Pero el principal, nadie le gana la cal hasta ahora. No hay un otro elemento que le gane a la cal. Puede ser estabilizado esto, ¿ya? Pero esto también depende mucho del nivel de cargas, jóvenes. Si mi nivel de cargas es grande, obviamente pues ese nivel de cargas mismas va a contrarrestar a la expansión de aquello. Por eso el dato que aquí necesitamos primero es conocer el potencial de expansión que va a tener este material y en función de aquello, pues compararlo con la carga que voy a poner y decir, no, bueno, aquí no le va a pasar en absoluto. Bueno, es otro tema, ¿verdad? No voy a entrar en ese detalle. Pero si veo, por ejemplo, en el mismo caso, tengo suelo expansivo, por ejemplo, en una gran zona, ¿verdad? En una gran zona, y digo, pues yo voy a solucionar eso con fundaciones profundas. ¿Qué creen que va a pasar, jóvenes? Nuevamente, si la estructura no es muy grande, no interesa aquí, el suelo de aquí va a seguir ganando volumen. Pues probablemente la solución adecuada no sea el incorporar pilotes, porque esto va a seguir ganando volumen y va a seguir generando este movimiento. Y si la carga no es muy grande de la estructura, los problemas van a continuar. Ya ese es un detalle que debemos tener en cuenta. Entonces sí aclaramos la consulta. Sí, ingeniero. Gracias. Excelente. Y creo que hay alguna más. Ajá. Si es recomendable fundar sobre arcillas consolidadas. Yo creo que es recomendable fundar en cualquier tipo de material. O sea, no hay, creo que yo no daría una tendencia, ¿no? De decir, pues a ver, hay que fundar en arcillas consolidadas o en arcillas no consolidadas, ¿no? Entonces, al final, no vamos a buscar eso, ¿no? Al final, la condición del terreno es la que está en el sitio y hay que adecuarse a esa condición. Pero cuando hablamos de arcillas consolidadas, también es un tema bastante interesante porque la verdad es eso, ¿no? Yo he notado en particular que mucha gente cuando escucha el término de arcillas consolidadas o arcillas altamente consolidadas inclusive, lo asocian con una resistencia muy buena. ¿Ya? Entonces lo asocian directamente, dicen, pues ese suelo es altamente sobreconsolidado o altamente consolidado y va a resistir pues bien. Seguro que sí, pero hasta cierto punto. Es muy difícil, yo diría que más bien es complicado el definir si es bueno o es malo. Simplemente les comento a modo de tal vez ejemplificar ese caso, ¿ya? Les estoy hablando de los años ya, creo que 2010 o 2011, si la memoria no me falla. En ese momento mi persona se encontraba trabajando en el laboratorio de geotecnia, ¿ya? Y teníamos el trabajo de hacer el estudio geotécnico, en ese caso, para una termoeléctrica. Y la termoeléctrica estaba ubicado en Tarija, Yacuiba, cerca del Chaco.
y pues en esa condición la fundación que tenían que emplazar era tremenda. Ya era una fundación de este tipo, ya, simplemente como esquema lo pongo por acá, una fundación muy, muy tremenda. Tenía una altura de 2.2, si más no me equivoco, metros. Tenía una longitud de 24 metros aproximadamente, si la memoria no me falla, y un ancho que estaba definido en 8 metros. Aproximado, les estoy indicando. Entonces, ellos sabían ya que, bueno, allá, y esta información ya se les habían proporcionado, que las arcillas eran rígidas y tenían ese dato. Era una arcilla rígida. ¿Ya? Y efectivamente era una arcilla rígida, que creo que se prolongaba, si más no me equivoco, hasta aproximadamente unos 8 metros, y después de esto recién venía un suelo arenoso, un poco más rígido inclusive, más duro, etc. Entonces ellos decían, muy bien, parece que tenemos buenas características del terreno, entonces, pero hay que verificarlas. Y efectivamente, cuando nosotros hemos realizado ese trabajo, ya encontramos, por ejemplo, que las características de resistencia eran muy buenas, dando, por ejemplo, valores de capacidad segura, voy a utilizar este término, ya entre 2.5 hasta 3.5, inclusive para algunas combinaciones, kilogramos centímetro cuadrado. Pero cuando uno ve esto es pues genial, súper, 2.5, 3.5, escucha, a ver, en términos de resistencia, puedes decir, a ver, más o menos, si yo tengo 2.5 de capacidad del terreno, esto más o menos la puedo asociar rápidamente a que este me va a resistir hasta más o menos unos 25 pisos de un edificio. Si tengo 3.5, pues le asocio a que va a resistir a más o menos hasta unos 35 pisos de un edificio. O sea, es una belleza, ¿verdad? Una belleza. Entonces, interesante. Y este bloque, obviamente no quedaba ahí, obviamente como era una termoeléctrica, pues este bloque tenía que, sobre este bloque más bien se tenía que emplazar unas turbinas generadoras de electricidad tremendas en realidad, que tienen también otro peso adicional, y sobre todo eran dinámicas, porque el funcionamiento de estos motores generaba una vibración dinámica continua. Era un caso bien interesante este estudio. Y en esto, pues entonces lo que teníamos una primera idea era esto, ¿no? Muy buenas características del sistema. Pero ¿qué pasó? Habíamos realizado la verificación de esto, considerando además de que el agua en algún momento llega a este nivel, y entonces estos suelos tenían la propiedad de pues deformarse, pues, ¿qué les digo? Tremendamente. Los asentamientos que se producían eran pues fuertes. Pues cuando nosotros realizamos los ensayos de consolidación unidimensional en estas arcillas rígidas, ¿sí? Lo pusimos al laboratorio y lo sometimos a incrementos de carga, inclusive relacionados con la carga que iban a transmitir ellos, simplemente, pues empezamos a ver grandes deformaciones. Entró en contacto con el agua y el suelo pues se disparó. En condición seca, obviamente nos presentaba esto, cuando el suelo estaba seco. Cuando el suelo entraba en contacto con el agua, pues colapsaba todo. Tenía propiedades de colapsabilidad bastante fuertes. Eso implicaba que si viene el agua, eso se caía y nos daba capacidades admisibles
van a ver, y creo que hemos trabajado con eso, a 0,7 máximo, si más no me equivoco era 0,65 y creo que habíamos ajustado a 0,7 kilogramos por centímetro cuadrado. Vean, era la situación más crítica. Entonces, por eso yo siempre les digo a muchos colegas inclusive, no hay que fiarse bien con estos valores que algunos laboratorios nos reportan. Hay que preguntarse qué tipo de arcilla es. Puede ser rígida, sí, pero en condición seca. ¿Habrán determinado adecuadamente esto? Y si no lo han hecho, pues es un riesgo que yo tome en cuenta estos valores, ¿no? 2.5 y 3.5. Seguro que va a ser un riesgo total. Entonces, por eso, simplemente como conclusión a este punto, no se dejen engañar ustedes cuando les hablen de un suelo consolidado o altamente consolidado, utilizan esos términos siempre, ¿no? O un suelo sobreconsolidado, o rígido, o muy rígido inclusive. Entonces, es común escuchar esos términos, pero a veces hay que ver de dónde viene esa definición y a qué hace referencia también esa rigidez, ¿no? Entonces, ahí en este proyecto, pues, PUC, los que contrataron, que eran los de Ende Andina en ese momento, los recuerdo muy bien, pues quedaron sorprendidos. Y obviamente no era algo que nosotros queríamos llegar, tampoco, ¿no? No queríamos arruinarle los planes que ellos tenían, ¿verdad? Nadie tiene esa intención, pero lamentablemente en esa zona la arcilla tenía esas propiedades. Que al contacto con el agua, bueno, estas no se expandían, pero más bien colapsaban, se daba una rotura pero inmediata. Y la deformación, tremenda. Bien, ese comentario como un paréntesis simplemente, ¿no? Un poquito relacionado a la pregunta que realizó su compañero. Bien, entonces, a ver, veamos qué podemos decir ahora. Bueno, ya entrando en el tema mismo de las losas de fundación, pues tenemos distintos tipos de losas de fundación también. Los vamos a ver seguramente más adelante, ¿no? Entonces aquí las fotografías nos están mostrando por un lado el proceso de armado de una losa de cimentación extraído de esta fuente, y por otro lado ya el proceso constructivo de una losa de fundación también relacionado con esta fuente. Sin embargo, lo que debemos rescatar son las definiciones inicialmente de una losa de fundación, y como definición principal, y esto lo he sacado en realidad del texto base, y que me parece muy interesante, que dice: losa de fundación, también llamada placa de fundación o platea de fundación, son elementos estructurales de hormigón armado, cuya finalidad es transmitir N cargas mediante la fundación al suelo. Evidentemente, la losa de fundación abarca la superficie de apoyo máxima disponible para el edificio. Es decir, que puede cubrir el área entera bajo la estructura, lo que hemos hablado hace un momento. Sin embargo, también he incorporado una definición adicional que me parece interesante, ya porque puntualiza también algo específico, que es la siguiente. Dice: se denomina losa o placa a todo elemento de cimentación cuyas dimensiones en planta sean muy grandes comparadas con el espesor. Eso es algo también que deberíamos incorporar por acá, porque sí es lo que ocurre, es correcto. Y que en general definen un plano sobre el que apoyan los pilares o muros del edificio. Las losas o placas son como una gran zapata que abarca toda la superficie cubierta por el edificio. Pero otra cosa importante, miren, sobre estas van a venir apoyadas las columnas, muros, etcétera, etcétera. Entonces, creo que con estas dos definiciones, pues seguramente ya nos queda claro
esta imagen, ¿verdad? Entonces esa es la definición de losas de fundación. Entre los tipos, pues muy bien, tenemos varios tipos, ¿verdad? Entonces tenemos ahí, por ejemplo, los de sección continua, en este primer caso, que son probablemente los más comunes, sobre los cuales nosotros estamos acostumbrados a trabajar, los de canto constante. Tenemos acá la incorporación de vigas a las losas de fundación, incorporamos vigas en una dirección, y si es necesario, si las solicitaciones son tremendas todavía, pues seguramente incorporando vigas en ambas direcciones, pues vamos a poder absorber todas esas solicitaciones. Algunos casos particulares, en realidad, también de losas de fundación, son estos de canto constante con pedestales, estas que se presentan acá, y también estas otras que incorporan unos muretes, una especie de encajonamiento, como se ve aquí, que en la práctica no son muy utilizadas, ya. Ahora principalmente trabajamos con estos de acá arriba, que son a los cuales también vamos a hacer énfasis en este curso, ¿no? Entonces, además, su curso está diseñado básicamente para esto. Les indicaba que básicamente tenemos, considerando el primer tipo de losas de fundación, el de canto continuo, podemos contar con dos métodos de diseño, denominado el primero, el más tradicional, el método de diseño rígido. Ya en ambos casos, tanto para el rígido como para el flexible, pues seguramente vamos a tener unas condiciones muy similares con ligeras variaciones simplemente. Imaginemos que tenemos, por ejemplo, esta losa de fundación por acá, una platea de este tipo, ¿ya? Donde nosotros vamos a colocar, apoyar la estructura. Y sabemos que ahora la estructura se va a apoyar a través de las columnas, seguramente, que tenemos, van a ir distribuidas en distintos lugares. Pero aquí nuevamente somos coherentes con la definición y vemos que las columnas están apoyándose en la losa de fundación, ¿verdad? Todas las columnas se van a apoyar. Si hubiera muros de corte, los muros también se van a apoyar en la losa de fundación. Entonces este es el esquema general que nosotros tenemos. Simplemente ahora, a efectos de tener tal vez un mejor espacio para hacer el análisis, pues vamos a representar esas columnas con estos recuadros acá, una especie de tacos que van a indicar que las columnas van a apoyarse en estos puntos. ¿Qué es lo que hacen las columnas? Las columnas nos transfieren cargas de la estructura, ¿verdad? Entonces, esas cargas van a ser transmitidas a la losa más bien, a través de las columnas. Y finalmente, la losa de fundación va a transmitir la sumatoria de todas estas cargas al suelo de fundación. Esa es la manera en la que se distribuyen estos esfuerzos. En este momento, nosotros debemos verificar, cuando estemos haciendo el diseño de las losas de fundación, primeramente las dimensiones. Es un dato que debemos definir. Ya nosotros tenemos en el cálculo estructural, verificamos estas dimensiones de la losa de fundación, si cumple o no cumple con las condiciones del terreno, por ejemplo, o las solicitaciones que están llegando a dicha fundación. Esa es la primera cosa que debemos verificar. Para hacer esto, pues necesitamos nosotros generar, por ejemplo, en este caso, un núcleo central. Esto se genera siempre, en losas de fundación, se genera un núcleo central definidos por estas dimensiones que están en función justo a esto que hemos indicado anteriormente. Dice el límite o los límites del núcleo central que se va a generar al centro de la losa de fundación están definidos por L sectos a partir del eje en esta dirección y L sectos también
en esta otra dirección. Ese L sextos es básicamente esta distancia de acá y esta otra distancia de acá. Pero esto se genera en ambas direcciones, por tanto, en la otra dirección van a estar en función a la dimensión B, como estamos viendo, igual de sextos y de sextos. Nuevamente, esos seguramente van a quedar definidos de esta manera. ¿Por qué es importante este núcleo central? Porque es una manera de verificar de que, más bien, la estabilidad de la losa de fundación. Debemos entender que la transmisión de las cargas a través de las columnas no son uniformes. ¿Ya? Esto debido al tipo de estructura seguramente que se tiene, etcétera. Ya al uso que se le va a dar y muchos aspectos estructurales, pues las cargas que van a llegar aquí a la losa de fundación no van a ser uniformes. Si no son uniformes, entonces lo que va a generar la resultante de todas estas es, en algunos casos, pues va a generar una especie de inestabilidad, o va a tender a voltear, a volcarse en distintas direcciones. ¿Ya? Esta distancia de L sextos, básicamente, que se menciona, y B sextos, pues recibe el nombre de excentricidades. Ya se dice que en diseño estructural nosotros permitimos cierto rango de excentricidad. Podemos permitir. Eso significa que si nuestro resultante cae dentro del núcleo central, como estamos viendo, pues mi losa de fundación va a estar seguro, va a estar estable, por así decirlo. ¿Ya? Vamos a tener una condición estable. Caso contrario, si esta resultante, por ejemplo, vendría a ubicarse por acá, simplemente como ejemplo, acá, esta resultante, entonces vean que la excentricidad va a superar al límite del núcleo central y esto ya puede tender, por ejemplo, si estamos en esta dirección, a generar un vuelco de toda la estructura en esta dirección. Ya, entonces eso es lo que pasa. Entonces, para definir adecuadamente las dimensiones, pues también debemos definir que la resultante caiga en este núcleo central. Esa es la tarea que debemos realizar inicialmente. Con esto seguramente ya vamos a definir adecuadamente estos valores. Por tanto, ya podemos hablar de el dimensionamiento de la losa de fundación. Sin embargo, pienso que para esto vamos a requerir un poco más de tiempo y me gustaría que quedemos acá el día de hoy y ya la siguiente día viernes pues avancemos a partir de este punto, ¿no? Si tienen alguna consulta hasta acá, jóvenes, los escucho. ¿Ninguna consulta? Bien, si no tienen ninguna consulta, pues sugiero que quedemos acá y el día viernes continuamos con a partir de este punto. ¿Ya? Entonces que tengan, bueno, ya muy buenas tardes, ya había sido pasado mediodía y nos vemos el día viernes con ustedes.